Ángel. Bien, pasamos a la siguiente, que es la última, para mí probablemente pues, una de las más relevantes, porque muestra lo que se ha hecho, lo que se ha publicado, el trabajo también de mucha gente. Como podéis ver aquí, el título es Publicaciones españolas destacadas. Y eso quiero hacer énfasis porque tenemos que poner 6 y destacadas no quiere decir más que destacadas, ni mejores, ni peores, ni es una evaluación subjetiva y quisiera que nadie tuviera la percepción de que no está ahí por nada, sino pues porque hemos tenido que escoger 6, las 6 son realmente relevantes y puede haber 6 más y 6 más. Dicho esto, yo creo que no caben aquí las 6 personas sentadas, es una sesión maratoniana, 6, tenéis 8 minutos cada uno, el formato que no sé si os comunico sería 5 más 3. De hecho, como son ya trabajos publicados, pues si os coméis los 8 minutos, a lo mejor habrá poco o ningún comentario, pero yo creo que los comentarios se pueden haber hecho por la propia publicación. Pasamos a la primera presentación, que nos la dará el doctor Juan Bernal, y el título es Exercise Triggers in RBC Phenotype in Mice Expressing a Disease-Causing Mutated Version of Human Plakophilin-2. Cuando quieras. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación y segundo, he visto que venía uniendo puntos de vista es una de las frases de esta reunión y desde luego mi visión de este tipo de problemas es completamente diferente a la vuestra. Vosotros sois médicos, yo soy biólogo, vosotros intentáis curar al enfermo, yo intento tener el enfermo perfecto. Entonces, os iba a contar una historia que es la de que empezó simplemente por esta pregunta, que era si verdaderamente podemos demostrar de una manera directa que el ejercicio va a inducir una cardiomiopatía, en este caso la cardiomiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, teniendo un sustrato genéticamente modificado. Desde el punto de vista de un biólogo como yo, lo interesante aquí es una cardiomiopatía que tiene descritas, aunque esté asociada a 5, básicamente las más importantes 5 proteínas del desmosoma, hay descritas como entre 350 y 400 mutaciones y muchas de ellas no se sabe si son verdaderamente patológicas o no. Luego también hay una correlación entre el ejercicio y el desarrollo del fenotipo, pero la penetrancia es muy variable. Entonces lo que queríamos ver es, ¿podemos tener modelos que nos ayuden a entender las bases moleculares de cómo sucede esto? Nosotros no nos podíamos plantear en ningún momento poder tener 300 colonias de animales para poder estudiar el problema. Entonces, una de las cosas que hicimos fue utilizar herramientas que son conocidas para la terapia génica, como los virus ADN asociados, y utilizarlos en nuestra ventaja para generar la enfermedad. Casi todos los problemas cardíacos tienen una ventaja desde el punto de vista del estudio, que es, como son macrocomplejos, normalmente tener una mutación de una proteína que interviene en un macrocomplejo al final consigue el efecto contrario, que es romper la estructura y desarrollar el fenotipo. Nuestra idea era utilizar estos ADN asociados, introducir una proteína mutante y esta proteína mutante en principio debería tener un efecto sobre todo el complejo y desarrollar el fenotipo. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que era muy eficiente en el complejo, en el sistema de ratón y éramos capaces de mantener de tener una eficiencia muy alta en lo que es la infección. Esto es simplemente para mostraros un poco, lo podéis ver en la publicación, que es muy eficiente, no tiene nada que ver con otros tipos de vectores que se utilizan para las infecciones, como los lentivirus, que no te hacen un mosaico, sino que te hacen patches, con lo cual el fenotipo no es realmente producido por la mutación, sino por el desbarajuste que tienes en el corazón. Lo que hicimos fue entrenar a los ratones y básicamente lo que hicimos es seguir un protocolo de entrenamiento de fútbol. Cuando empiezas la pretemporada, que te ponen empieza un incremento en el tiempo de entrenamiento hasta que llegas a varias semanas con 90 minutos nadando. Estos animales al principio están exhaustos y llega un momento en que están petados, están fuertes. Una de las cosas que tuvimos que mirar también es
si nuestros ratones mutantes que expresaban una proteína truncada hacían el mismo ejercicio que hacían los animales silvestres que tenían una copia del gen humano normal. Y vimos que era perfectamente, no había una diferencia en cómo entrenaban o dejaban de entrenar estos animales. Como os había puesto aquí los vídeos para que vierais que realmente se produce una disfunción en la movilidad, en la contracción del ventrículo derecho. Nosotros no conseguimos medir arritmias en estos animales, también teniendo en cuenta que tienen un ritmo cardíaco normalmente de entre 400 y 600 pulsaciones por minuto. No es el mejor modelo, pero sí nos permitía, con técnicas de imagen, al menos ver si había algún problema en la movilidad de la pared del ventrículo. Esto fue lo que observamos, pero solamente en animales que entrenaban. Si esperábamos a que envejecieran, no conseguíamos ver estas diferencias en la movilidad en la contracción del músculo. También observamos que la función ventricular también se veía disminuida, cosa que también pasa en los pacientes. Estructuralmente, la idea sería que al tú afectar al dermosoma, lo que vas a tener es un problema estructural. Nunca vimos un problema estructural en estos animales, ni entrenados ni sin entrenar. Solamente vimos problemas en la localización de la conexina 43, que está asociada con la placofilina, que es la proteína que utilizamos para hacer el estudio. Lo que te está diciendo al final es que no necesitas tener una desestructuración de lo que es el dermosoma y de la unión entre cardio y miocitos, pero es muy importante que tengas algún problema eléctrico que luego creemos que justifique que no se lo entregue de una manera adecuada. Esto es un poco el resumen. La aproximación es una aproximación completamente novedosa que nos permite de una manera rápida tener las colonias de mutaciones que deseemos. Piensa en algo y se puede hacer. Que solamente cuando estos animales entrenan se ven unas diferencias significativas entre los dos grupos, y que por métodos de imagen podemos observar y seguir este tipo de patologías. El step up, pues con lo que estamos trabajando, pues estamos intentando hacerlo en cerdos. ¿Por qué? Porque los ratones, como estaba diciendo, para las arritmias no es un modelo que sirva, y por eso lo que estamos haciendo ahora es intentando generar cerdos transgénicos que con esta misma tecnología en los que podamos seguir investigando en qué se basa y cómo se origina, qué diferencia entre individuos que tienen y no tienen las mutaciones estos animales. Y esto es la gente que ha estado trabajando en este proyecto y lo ha hecho posible. Muchas gracias. La verdad es que quiero felicitarte. ¿Hay alguna pregunta por parte de la sala? Supongo que lo que puede acabar intentando explicar o aplicar al final esto, ¿no?, es que a igualdad de penetrancia la manifestación fenotípica en el humano puede ser distinta en función de lo que vayamos haciendo del ejercicio, y podamos incluso prevenir en algunos pacientes la manifestación fenotípica de la... Pero vaya, queda un paso largo todavía, ¿no? Porque la otra pregunta es, claro, habéis hecho ejercicio y no ejercicio en ratones mutados, pero a lo mejor teníamos que haber comparado también este ejercicio tan intenso y tan duro que me ha parecido frente a los ratones, o sea, un grupo de ratones sedentarios. Durante el mismo tiempo se hubiera visto alguna diferencia, aunque no así, pero distinta en alguna cosa. Sí, estaban animales que expresaban simplemente una proteína GFP, vale. Otras que expresaban la proteína humana wild type, porque uno de los problemas que podías tener es que una proteína humana en un contexto de ratón te pudiera interferir en el complejo completo. Y eso no ocurría. De hecho, tuvimos mucha suerte en eso porque no lo sabíamos. Era muy parecido, un 85% de identidad, pero realmente en la conformación y todo parece que no afecta. Solamente la mutante, la truncada, asociada a mutaciones de familias que ya sabíamos
que podían producir la enfermedad, y por eso escogimos como proof of concept. Pero la idea sería utilizar SNPs o secuencias que potencialmente lo fueran y demostrar o no que son patógenos. Si no, no le puedes decir a alguien, no, usted no puede volver a federarse ni usted puede hacer ejercicio. Es muy duro decirle eso a alguien. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente presentación, que la va a presentar la doctora Sarquella y que se titula Clinical and Molecular Characterization of Cardiac Ryanodine Receptor Founder Mutation Causing Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia. Georgia, cuando quieras. Gracias. Hemos dicho que no estabas, que hay 8 minutos, si los gastos son 8, si no son 5 más 3 o 6 más 2 o... Lo intentaré. Gracias. Tengo que decir que esta charla tenía que dar el doctor Van Wemer y no ha podido asistir, y he recibido las diapositivas no hace mucho y voy a hacer lo mejor que pueda. Por favor, disculpadme si digo alguna barbaridad. Pues encima si lo tengo que hacer a capela. ¿Qué es eso para ti? Seguro que lo haces fenomenal. En un artículo del que no estoy ni dentro de los autores, pues no está mal. Bueno, yo lo que os puedo explicar, y ya para empezar, sobre todo en la introducción, el artículo describe el trabajo faraónico que hicieron en Canarias a raíz de unos hallazgos de muerte súbita en varios pacientes jóvenes que habían padecido muertes súbitas, y a partir de aquí llamó la atención a los cardiólogos y a varios de los que... ¿Cómo vamos? varios de las personas que seguían. Entonces, esta preocupación llevó a buscar la causa genética de todo esto, porque había una idea que no podían saber qué pacientes estaban a riesgo o no. Entonces, se hizo un poco lo contrario que acabamos haciendo en la práctica diaria, que en vez de busco la clínica y la clínica luego me voy a buscar una explicación genética a lo que estoy encontrando, en realidad lo que hicieron fue todo lo contrario. Es decir, sabemos que hay unos muertos, sabemos que hay alguien que pierde el conocimiento, vamos a intentar identificar la causa genética de todo esto, que se pudo identificar, y que finalmente esta genética pudo ser el arma para diagnosticar a muchos más. Dime. Ostras. Una cosa. Sí, si no pasamos a otro mientras lo carga la tuya Pues mientras Georgia carga la suya, si os parece, pasamos a la de Antonio. ¿Se puede pasar la siguiente? ¿Sí? Pues pasen... pues vale. Vamos a dar un bonus a Georgia. A mí me vais a matar. Esto no se hace. Esto está... Aquí. ¿No? Espera un momento. Ay, si yo tuviera una catecolaminérgica, Dios. Sí, gracias. Venga, ale, vámonos. Aquí, muy bien. Bueno, pues nada, este es el artículo, estos son los autores y esta es la familia que por primera vez en mi vida yo cuando leí este artículo vi este pedigrí en forma redonda, porque en realidad no cabe horizontal y lo tienes que poner así. Lo que acaba incluyendo son 1.500 individuos y todos relacionados, y a veces no sabían que estaban relacionados, pero tirando para arriba podías acabar encontrando un ancestro común, y que ponía de manifiesto lo que luego se catalogó como taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, y que afectaba sobre todo a población joven. Se realizó análisis genético de todos estos, como os había dicho, y se encontró una mutación en el gen de la ryanodina 2, y que daba explicación y se cosegregaba en todos los pacientes y la población que se pudo analizar. Además, se hicieron análisis funcionales de esta variante genética y se pudo comprobar efectivamente que era una mutación patogénica y que afectaba a estos individuos de forma dispar. También es verdad que había una penetrancia variable, y esto es lo que hacía difícil el saber quién iba a manifestar o no los síntomas, pero el caso es que la agresividad con la que estaba actuando realmente podía
ponía en peligro la vida de muchos de estos individuos. El caso es que la edad media de muerte, como podéis ver, estaba en torno a los 18 años. Era verdaderamente una lacra para esta región y para los portadores de esta alteración, ¿no? En cuanto a síncopes, sí que había como primera manifestación la muerte súbita en algunos de ellos y alguna situación de síncope o malestar o sensación de presíncope podían ser también presentados, pero sí que es verdad que la forma de presentación como muerte súbita se había dado en algunos de ellos. El valor de la prueba de esfuerzo seriada, sobre todo en portadores de la mutación, podía variar y no parecía que pudiera correlacionarse, o al menos encontrar esos pacientes asintomáticos. Por tanto, la prueba de esfuerzo sí que servía para hacer un titraje de la monitorización de fármaco, pero no tanto como para el diagnóstico. Y en función de esto, la aparición de arritmias ventriculares que podemos ver en la primera columna. Okay, vale. Aquí, arritmias ventriculares, en función de la prueba de esfuerzo, tenía unos valores de sensibilidad y especificidad que no eran óptimos como para decir de quedarnos muy tranquilos, pero sí que nos permitían ponernos en pista de todo esto. Lo que sí que es verdad es que una vez se diagnosticaron genéticamente estos pacientes, se identificaron cuáles eran portadores de esta mutación, se terminaron las muertes y esta era la realidad y este era el cambio de patrón que hubo, ¿no? Se acabaron las muertes, no es verdad, hubo 3 muertes de ellas, que como pone la leyenda, ¿lo he quitado? No, 16, 31 y 38 años y todas ellas relacionadas por un no seguimiento del tratamiento o un abandono del tratamiento que llevaban y que situaciones que habían ignorado, ¿no? La situación genética, ya sea porque en su familia más cercana no había habido muertes, sobre todo, o simplemente pues, porque a veces la adolescencia hace mucho daño y esto es una extensión de lo que los que nos dedicamos a adolescentes y a niños. A veces la adolescencia nos pone muchísimos problemas en cuanto al seguimiento de los tratamientos. El caso es que los eventos clínicos durante este seguimiento, sobre todo relacionado con la implantación de DAI, se implantaron 40 desfibriladores en portadores del gen de la rianodina, que correspondía al 22% de los portadores, y las causas básicamente eran por haber presentado síncope, presíncope o arritmias ventriculares a pesar de tratamiento con betabloqueante. Es decir, se estaban siguiendo las guías clínicas practicadas en esta familia, ¿no? La programación, y esto sí que es importante, dado que la catecolaminérgica responde, como dice su nombre, a las catecolaminas, el hecho de evitar las zonas de ATP y sobre todo de hacer tiempos de actuación un poquito más largos de lo habitual permiten evitar choques no inapropiados, pero choques que a lo mejor en arritmias que podrían ser autolimitadas, con lo cual se programó una sola zona de FV a 220 en estos pacientes sin ATP y con un seguimiento medio de evento de 72 meses hubo unos eventos, hubo una descarga inapropiada, sobre todo relacionada a una programación inadecuada, más un abandono del tratamiento, es decir, te ponen una zona susceptible y si la programación está muy sensible, pues fácilmente puede descargar. Y 4 complicaciones, sobre todo relacionadas por tema de trombosis de subclavia y 2 fracturas de electrodos. Fractura de electrodo que no dio choques inapropiados, pero sí que podía haber entrado en una situación que podía acabar con la vida del paciente, lógicamente por el hecho de una falsa detección de arritmia. Recibir un choque, un paciente con una catecolaminérgica puede inducir fácilmente una tormenta eléctrica. En cuanto vamos a saltar esto, en cuanto al tratamiento que seguían estos pacientes, yo creo que esto es muy interesante. Estos pacientes, en el seguimiento se ha visto que parece más efectivo el tratamiento con propranolol versus bisoprolol. No se comparó con nadolol en ese momento y que esto sí que era importante. Por lo que, y me sobrarán 2 minutos 45, este estudio permitía concluir sobre todo que el fenotipo y el genotipo, tener un fenotipo o genotipo de catecolaminérgica, ya sea solo el genotipo, debe ser
te deben considerar como paciente afecto de catecolamínérgica, sobre todo en este entorno. En este caso, las pruebas genéticas se convierten en primera herramienta diagnóstica para la catecolamínérgica y en estos casos las pruebas clínicas, como pruebas Esfuerzo y Holter, pueden tener una utilidad baja a la hora de identificar portadores genéticos, porque pueden estar asintomáticos y su primer síntoma puede ser la muerte súbita. Fue muy importante el hecho de implementar un protocolo claro y sencillo para el seguimiento de estos pacientes y que evidentemente incluir el estudio genético en todos ellos y que el propranolol sería como el betabloqueante de elección en estos. Y por último, y es muy importante, es que es muy importante el valorar y el tener en cuenta las pruebas genéticas en un entorno de tanta agresividad como esta enfermedad y a pesar de que puede no llegar a ser una tarea fácil, sobre todo en un entorno de hostilidades familiares, tenemos que estar por encima de esto y pensar en el bienestar de nuestros pacientes. Y nada más, y esta es la región donde estaban las familias. Muchas gracias. Yo tengo que felicitarte, primero por presentar un trabajo que no era tuyo y luego por hacerlo además contra viento y marea. O sea, que la verdad es que un mérito tremendo. A mí me parece interesante. ¿Hay alguna pregunta por parte de la audiencia? Entonces, bueno, no, yo no es ofrecer preguntas. Uno es un comentario y la otra es, pues, el comentario es que realmente además en esta patología en el que el fenotipo, a veces hasta la manifestación de la taquicardia puede ser nulo porque el electro es normal, cobra especial relevancia, o sea, y le da papel ya clínico muy importante, que ya lo sabemos, pero al diagnóstico genético, como bien has dicho. Una pregunta que me quedaría quizás, a lo mejor no la sabes y no hay ningún problema, pero o sea, en aquellos pacientes con esta familia, con esta malignidad tremenda, en los que diagnosticados a través del test genético y en tratamiento betabloqueante, que has dicho que a lo mejor se había hecho prueba de esfuerzo para titular el tratamiento, si hubo pacientes que hubieran hecho taquicardia ventricular a pesar del tratamiento betabloqueante, ¿los hubo y qué hicisteis con ellos? Sí, y cuando no se pudo controlar, y esto fue una pregunta que también hice yo, cuando no se pudo controlar a pesar de medicación, pues lógicamente estos pacientes recibían desfibrilador, ya que estaban subtratados, ¿no? O sea, aunque hubieran estado asintomáticos, si a pesar del tratamiento médico óptimo, seguían haciendo taquicardias. Vale, perfecto. Yo creo que en realidad se implantó el protocolo que realizamos nosotros con todos nuestros pacientes con catecolamínérgica, pero lógicamente esto a una escala masiva, ¿no? Y esto es lo que hace de especial este caso. Sí. Doctor Aguinar. Que sí. En estos casos yo no sé decir en esta serie, sé que algunos pacientes llevan flecainida para intentar pues no llegar al DAI, ¿no? Si no hay control con beta bloqueante. En general con las catecolamínérgicas el rol es muy importante, de hecho yo todas las que llevan doble medicación y estelectomía casi todas. Hasta una tiene una simpatectomía, una denervación simpática renal hecha para intentar también controlar este descontrol catecolamínérgico de unos pacientes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Y pasamos a la siguiente presentación, que nos la hará Antonio Berruezo. SCAR, the Channeling, New Method for SCAR-Related Left Ventricular Tachycardia Substrate Ablation. Antonio, cuando quieras. Muy bien. Pues aquí. Gracias. Bueno, este es el trabajo que publicamos, que fue un trabajo de ablación de sustrato, una serie de 101 pacientes. Y bueno, hablando de ablación de sustrato, pues cada vez se acepta más que la ablación de sustrato no solo es útil para ablacionar taquicardias ventriculares inestables, sino que cada vez se adopta más para ablacionar todo tipo de taquicardias, cada vez es más usado. Sin embargo, no está claro cuáles son los targets óptimos, los objetivos, los electrogramas que se deben de intentar eliminar. Hay discordancia de opiniones y además también no está del todo claro cuál es la secuencia que se debe de utilizar cuando uno va a hacer una ablación de sustrato, cuando lo combina con una ablación de taquicardia ventricular. Si se debe hacer primero ablación de taquicardia ventricular o todas las taquicardias ventriculares que se puedan inducir y luego ablación del sustrato o al contrario. No está claro qué es mejor. Además, nosotros habíamos demostrado previamente que la ablación de sustrato dirigida a ciertos electrogramas en base al retraso que tenían los componentes locales retardados dentro de la cicatriz, siendo el objetivo de ablación los que eran más precoces porque constituían las entradas de los canales, pues era
nos daba un resultado pues bastante eficaz y eficiente. En cuanto a la secuencia de ablación, como nosotros pensamos que cuando ibas a hacer una ablación de sustrato, como el objetivo era eliminar todo el sustrato, no tenía demasiado sentido empezar haciendo ablación de taquicardia ventricular, pues este es el protocolo que seguíamos. Primero identificábamos el sustrato, identificábamos los targets de ablación, que eran la entrada de los canales en base al retraso que tenía el electrograma local con respecto al resto del electrogramas identificados dentro de la cicatriz. Después los ablacionábamos, los eliminábamos, comprobábamos que todo lo que había dentro de la cicatriz estaba eliminado, y si nos quedaba algún electrograma aislado lo volvíamos, deliberábamos radiofrecuencia en él para eliminarlo, y finalmente testábamos la inducibilidad, y si el paciente tenía alguna taquicardia más inducible la ablacionábamos, y así hasta que el paciente quedaba no inducible o se consideraba que la taquicardia era no ablacionable. Bueno, esto es un ejemplo de cómo identificábamos los canales en la serie inicial que hicimos con displasia. Aquí tenéis dos ejemplos de canal, aquí tenéis los electrogramas de ese canal. Como habitualmente en ritmo sinusal los canales de conducción tienen dos entradas. Aquí veis que hace la secuencia de activación bracketing, tiene un inicio de activación el canal desde 7 hasta 4,5 y desde 1 hasta 4,5, y cómo realizamos la ablación en aquellos electrogramas con componente menos retrasado, que nos indican que estamos a la entrada del canal de conducción, y cómo eso nos permite eliminar todos los demás haciendo unas ablaciones que son más eficientes. Este es un ejemplo de otro paciente con displasia, y simplemente para mostraros cómo toda esta gran cantidad de electrogramas con componente retrasado, cuando nos entretenemos un poco durante la ablación e identificar las entradas de los canales, nos permite hacer este tipo de ablación en pacientes con displasia, en los cuales en el epicardio pues es especialmente importante no realizar demasiadas lesiones de ablación. Así es como nosotros empezamos haciendo las ablaciones de sustrato en pacientes con cardiopatía estructural y taquicardias ventriculares izquierdas relacionadas con cicatriz, pero es decir, lo que hacíamos era un círculo a todo alrededor de la cicatriz, pero luego hicimos la observación, sobre todo después de haber hecho algunos casos de ablación o de descanalización en displasias derechas, nos dimos cuenta de que los electrogramas con componente retrasado pues no estaban distribuidos de forma uniforme en el interior de la cicatriz, y lo que pensamos fue pues que probablemente con una ablación segmentaria o más dirigida a la entrada de estos canales en el interior del tejido cicatricial pudiéramos hacer también ablaciones más eficaces en las cicatrices en el ventrículo izquierdo. Este corresponde a uno de los primeros casos en los que nos entreteníamos en identificar todos los electrogramas con componentes retrasados, seguir las activaciones de los electrogramas locales, nos quitábamos la bata, los guantes, nos sentábamos en el carto, intentamos seguir la secuencia de activación en el interior de la cicatriz, y esto nos seguía permitiendo hacer ablaciones con una cantidad reducida de radiofrecuencia, y muchas veces también esquivar el sistema de conducción porque no teníamos que aplicar justo encima de él. Pero bueno, este tipo de mapas y de análisis llevaba tiempo, era tedioso, y al final decidimos clasificar de forma dicotómica los electrogramas entre aquellos que cumplían criterios para ser entradas de canales y aquellos que cumplían criterios para ser puntos internos de los canales de conducción. Esto también demostramos que era eficaz y era también igualmente eficiente, y no nos teníamos que entretener en identificar cuál era la trayectoria del canal en el interior de la cicatriz con toda su ramificación que a veces tienen. Estos son los tres tipos de respuesta que veíamos. Aquí aplicábamos en la entrada del canal, y aquí veis cómo este es un tipo de respuesta en el cual hay una activación reversa del canal de conducción en el interior de la cicatriz. Aquí va desde la entrada hasta los electrodos que están más internos en la cicatriz. Eliminamos esta entrada y nos queda esta otra. Eliminamos siempre las dos entradas dentro de la cicatriz. Otro tipo de respuesta, que es el aislamiento con actividad automática dentro de la cicatriz, y aquí tenéis otra, que es la eliminación de todos los electrogramas que hay dentro, pero sin actividad automática.
Después de hacer la eliminación de los canales, hacíamos el remap, si quedaba algo dentro lo eliminábamos también y finalmente mirábamos si quedaba alguna taquicardia ventricular inducible. En el 55% de los casos, haciendo estos pasos en este orden y no comenzando por ver si inducimos o no inducimos taquicardias ventriculares y mapearlas y ablacionarlas y ver de nuevo si inducimos más y volverlas a mapear y volverlas a ablacionar y todo esto que lleva tiempo, es tedioso y ya comienzas a hacer la ablación de sustrato cansado y probablemente no haces una identificación del sustrato tan precisa, pues bueno, en el 55% en esta serie, ahora ya es más alto, los pacientes quedaban no inducibles después de la ablación de sustrato. Bien, en el resto de pacientes, en el 45% restante, hacíamos ablación de sustrato y además teníamos que hacer ablación de TV residuales. Con esto conseguíamos no inducción de la TV clínica en un 96% y no inducción de ningún tipo de taquicardia ventricular monomorfa en cerca del 80%. Por tanto, pasábamos del 55% al 78% haciendo ablación después de haber hecho la ablación de sustrato. Aquí tenéis los dos grupos de pacientes de la serie de 101. Aquí tenéis los 55 en los cuales hicimos ablación de sustrato como primer paso. El tiempo de procedimiento fue más corto en este grupo. La necesidad de cardioversiones fue también menor, como es lógico. La necesidad de radiofrecuencia también fue menor que en el grupo con un protocolo inverso. La eliminación completa del sustrato también fue en una mayor proporción de pacientes en este grupo de 55 pacientes que quedaron no inducibles después de la ablación de sustrato. Y en cuanto a los endpoints primarios y mortalidad, ahora lo vamos a ver en las gráficas. Aquí tenemos las curvas de Kaplan de supervivencia libre de eventos de cualquier episodio de arritmia ventricular detectada con el desfibrilador y cómo cuando teníamos una ablación completa versus incompleta, es decir, quedaban electrogramas con componente retardado que no podíamos eliminar pues porque teníamos proximidad a las arterias coronarias, proximidad al sistema de conducción, porque teníamos electrogramas que por mucho que se aplicaran no se podían eliminar, pues esto hacía que los pacientes, identificaba a aquellos pacientes que iban a tener muchas más recurrencias durante el seguimiento y como también estos dos grupos que conseguíamos identificar solamente por variar el protocolo y comenzar con ablación de sustrato, pues identificábamos a un grupo de pacientes, el 55% de la muestra, que con ablación de sustrato solamente tenían menos recurrencias que aquellos que habían necesitado ablación de sustrato y además ablación de taquicardia ventricular residual. Aquí veis, estos son curvas de supervivencia de mortalidad total y esto para nosotros fue una sorpresa. Que hubiéramos eliminado completamente o incompletamente el sustrato no influía en la mortalidad, pero el hecho de hacer la ablación de sustrato en primer lugar y que el paciente quedara no inducible identificaba a un subgrupo de pacientes que durante el seguimiento tenían menos mortalidad y no había ninguna diferencia en fracción de eyección ni en ninguna variable clínica que habitualmente se ha utilizado para evaluar la mortalidad durante el seguimiento. Como conclusión, la eliminación, el scar de channeling solo, sin necesidad de ablación de taquicardia ventricular residual porque quedan no inducibles, tiene una baja recurrencia y baja tasa de mortalidad en más de la mitad de los pacientes, a pesar de que requieren una aplicación de radiofrecuencia bastante limitada. La ablación de taquicardia ventricular residual mejora los resultados agudos durante la ablación, pero estos pacientes tienen peor evolución durante el seguimiento y las recurrencias están fundamentalmente relacionadas, las recurrencias de arritmia ventricular, con el hecho de que nosotros hagamos una ablación en la cual no podemos eliminar todos los electrogramas por componente retrasado por algún motivo. Solamente mencionar, para terminar, que estos resultados ya han mejorado, que se pueden mejorar mediante distintas cosas que podemos añadir para identificar mejor la cicatriz o para mapear mejor la cicatriz o utilizando nuevos conceptos para identificar sustrato adicional que ahora no estamos identificando y que como esto nos costaba bastante convencer a la gente de que debería de ser el orden correcto a seguir, ya es la última, pues decidimos aleatorizar a dos grupos y ahora ya hemos visto que realmente haciendo la ablación de sustrato directa pues tenemos menos necesidad de cardioversiones, tardamos menos, casi una hora menos de procedimiento, utilizamos menos fluoroscopia y las recurrencias son las mismas durante el seguimiento de esto. Muchísimas gracias, Antonio. Nos hemos comido el tiempo de preguntas.
pero no puedo terminar sin dos cosas. O sea, no, una, felicitarte por la línea de investigación que has seguido y la línea de mapeo que haces en estos pacientes, pero yo creo que no podemos permitirnos preguntas después de tu presentación. Muchísimas gracias y pasamos a la siguiente, que la presenta Maite Izquierdo, y el trabajo se titula Endoepicardial versus Only Endocardial Ablation as a First Strategy for Treatment of Ventricular Tachycardia in Patients with Ischemic Heart Disease. Maite, cuando quieras. Sí. ¿Cuál es el botón para este? Bueno, aquí quisimos, buenas tardes, quisimos comparar una estrategia en cardiopatía isquémica de ablación endoepicárdica versus solo endocárdica como primer intento. En una época en la que sí que había registros que decían que una ablación endoepicárdica en pacientes isquémicos era mejor a una ablación solo endocárdica. Sin embargo, esto se realizaba en pacientes muy seleccionados. Era una segunda ablación o eran pacientes en los que pensaban que la taquicardia iba a ser epicárdica, o sea, no era un acceso sistemático. Por eso y por experiencias nuestras, pues decidimos en mayo de 2013 realizar a los pacientes isquémicos que se sometían a su primera ablación una ablación endoepicárdica de primera intención. De ahí excluimos pacientes operados, con lo cual luego los comparamos con una serie anterior, que solamente habían recibido ablación endocárdica. Este es el esquema. Se hicieron 53 ablaciones desde 2012, 18 endoepi y 35 endo. Y pongo este esquema ya porque se ven dos derrames, dos pacientes a los que no se les acabó la ablación porque pues, tuvieron derrame, ¿no? Para insistir en que la punción pericárdica pues, tiene sus complicaciones. Nuestro objetivo fue la recurrencia de cualquier taquicardia, luego un objetivo combinado más clínico para el hospital, por así decirlo, que era ingreso por TV o reablación, y mortalidad, aunque sabemos que la muestra es pequeña, ¿no? Entre el grupo endo y el grupo EPI no había diferencias en las variables basales, únicamente que, claro, los operados todos estaban en el grupo endo. Había 11 o 12. En cuanto a las características del procedimiento, no había diferencias en el procedimiento, únicamente en el tiempo de radiofrecuencia, que no había diferencias en el tiempo total, sí que en el tiempo de aplicación en el endocardio había menos aplicación en el endocardio en el grupo endo-EPI. Y, sin embargo, la total era igual. O sea que se disminuía la aplicación endo a costa de aplicación EPI. Estos son los 15 pacientes a los que se les hizo ablación endo-EPI. En 11 se acabó aplicando en el epicardio y en el endocardio. En 2 solamente se ablacionó en el epicardio y en 2 solo se ablacionó en el endocardio. Estas son las recurrencias así durante todo el seguimiento. En el grupo endo-EPI hubo 3 recurrencias, un 20%, y en el grupo endo hubo 16, un 46%. El seguimiento era un poquito menor en el grupo endo-EPI porque empezamos más tarde a realizarlo. Así que ahora pues veremos las curvas de supervivencia. La probabilidad de recurrencia de cualquier taquicardia ventricular no fue significativa, o sea, no hubo diferencias, pero había una tendencia en el grupo endo a tener más taquicardias. Sin embargo, sí que hubo menor número de ingresos por TV y menor reablación por taquicardia ventricular en el grupo endo-EPI, significativo. Y aunque no había ningún otro marcador de recurrencia, sí que quisimos hacer un análisis extrayendo los operados, porque estaban todos en un grupo. No había diferencias entre los operados, que recibieron una ablación endocárdica, y los que recibieron una ablación endocárdica. O sea, el estar operado no era ningún marcador de recurrencia después. Pero hicimos un segundo análisis excluyéndolos y comparando los dos grupos sin los operados. No había diferencias en las recurrencias de taquicardia ventricular entre el endo y el EPI, y había una tendencia casi significativa, ya era un número mucho menor de pacientes, claro. Había menos hospitalización y menos reablación por taquicardia ventricular en el grupo EPI, comparado con el grupo endo ya sin los operados. Los operados sí que fueron un marcador de mortalidad. Por eso, al comparar el grupo EPI con el endo, aunque no es significativo, hay una ligera mayor mortalidad en el grupo endo, porque están los operados ahí. Y
excluyendo los operados, pues bueno, claramente no había diferencias. Por lo tanto, los operados, el estar operado de cirugía cardiovascular era un marcador de mortalidad, pero no de más arritmias comparado con los que habían ablacionado solamente en el endocardio. Así que nuestra conclusión es que una estrategia inicial combinada epicárdica se asocia a menos ingresos por taquicardia ventricular y menos reablación. ¿Hay alguna pregunta de parte de la audiencia? O sea, de todas maneras, esta última conclusión, porque cuando sacas los operados, esta diferencia no es estadística, ¿no? O sea, que probablemente sea así, puede tener sentido, pero hay que matizarla un poquito, sí, ¿no? Bueno, ya como hemos seguido ampliando la base, ya es significativa. Pero sí, claro, ya es que son 22 frente a 15 pacientes, que es también difícil encontrar ahí significación. Sí, Antonio. ¿Un micrófono? Por favor. Es que supongo que se graba, ¿no? La conclusión es bastante aséptica porque es exactamente lo que se ha visto. Claro. Pero, claro, luego esto si tú lo tuvieras que llevar a una recomendación práctica que tuvieras que dar a la gente, ¿tú les recomendarías que por ese motivo hagan una ablación endoepicárdica a los pacientes isquémicos sin saber si tienen una cicatriz subendocárdica o tienen una cicatriz transmural? Porque claro, no sé, en la serie esta, tú has hablado de necesidad de aplicación, no sé si a lo mejor una en el epicardio o no, pero en series previas, en una de ellas, de las dos más grandes que hay, en el 66% de los casos en el epicardio no tuvieron que hacer nada, pero hicieron el acceso, y en otra en el 33% de los casos. Entonces, si tienes que dar una recomendación... Hombre, para empezar, los isquémicos, por lo menos los nuestros, creo que no me equivocaría, un 80% suelen tener escala transmural, los que tienen TVs. Ahora nosotros, sí, bueno, los nuestros. Normalmente además tienen depresión severa de la función, quiero decir... algún paciente hemos tenido con escala, porque nosotros hacemos resonancia también, con escala endocárdica es más infrecuente, es así, solo endocárdica es más infrecuente en nuestro caso, y además en algunos casos encima la taquicardia septal, luego tienen una escala mínima endocárdica lateral y luego la taquicardia septal. A estos les intentamos ahorrar la punción epicárdica, sí. De todas formas, en esta serie de 15 pacientes, todo se ha dicho, sí que encontramos un alto número de pacientes con sustrato epicárdico. O sea, que tú intentarías limitar esta Hombre, claro, actitud, he dicho que había 2 derrames, quiero decir, no he escondido nada, claro, eso es lo primero. Y restringirla a aquellos pacientes... Sí, lo que ocurre es que en nuestros pacientes la mayoría son transmurales, la mayoría. Y saber quién tiene o no canales, llama al sustrato, en el epicardio... No, simplemente si es transmural o no. Bueno, pero a veces es que nos hemos encontrado escala epicárdica sin canales dentro. Ha ocurrido. Me refiero que ojalá pudiéramos diferenciarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no tener que pincharles. Pero esos pacientes están también, que no llegas a aplicar porque tampoco ves nada. Pues sí, nos gustaría... Arenal publicó el año pasado, creo, en cerdos un trabajo en el que, bueno, y con la resonancia intentaba diferenciar si había tejido heterogéneo en el epicardio o en el endocardio. Hasta la fecha nuestra resonancia no nos permite diferenciar si hay canales en el epicardio o no. No nos lo permite. Ver si es transmural sí, pero no nos permite ver si hay sustrato. Bueno. Un comentario más, hazlo. No, me refería a algo mucho más sencillo, simplemente ver si llega o no llega. Con una resonancia normalita, sencilla, o con un eco, que también hay criterios de transmuralidad, o con otro tipo de pero prueba. Ya te digo que nuestros pacientes casi todos son transmurales. No te... ¿Sabes? Luego Bueno, otra cosa imagínate que tienes un 20-30%. Yo creo que estamos entrando ahora en un loop. Claro, sí, nosotros hacemos resonancia todo el mundo. Creo que estamos entrando en un loop ahora, o sea, ¿no? Sí, Antonio, tienes razón, hay que ahorrar. Pregunta, queda clara su respuesta. Hay que ahorrar pinchazos. Si os parece, pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, Maite. La siguiente presentación nos la dará el doctor David Calvo,
y se titula The Differential Response of Septal Ventricular and the Atrial Signals During Ongoing Entrainment, a method to differentiate orthodromic reciprocating tachycardia using septal accessory pathway from atypical atrioventricular nodal reentry. Con el título prácticamente me he comido un minuto. Bueno, no lo voy a repetir entonces. Que muchas gracias a la organización por el galardón de estar aquí presentando este trabajo, que es un trabajo pues, que después de lo que hemos visto previamente vuelve un poco a la electrofisiología clásica, a los electrogramas, ¿no? Y a divertirnos en el contexto de probablemente una de las situaciones más divertidas en la electrofisiología de las supraventriculares, que es diferenciar las taquicardias ortodrómicas mediadas por vías septales de las taquicardias intranodales atípicas, es decir, aquellas que presentan un intervalo V alto, largo. Y lo hace, o trata de hacerlo, probando simplemente un criterio fisiológico muy sencillo que consiste en explorar el brazo retrógrado de la taquicardia durante los trenes de estimulación desde el ápex del ventrículo derecho, partiendo de la premisa de que septo, interventricular y aurícula están fisiológicamente conectados por el brazo retrógrado, están unidos a través del brazo retrógrado de la taquicardia de una forma indefectible, es decir, no pueden disociarse uno del otro. Circunstancia en las taquicardias mediadas por vías septales, circunstancia que no ocurre para nada ni es para nada necesario en el contexto de las taquicardias atípicas o taquicardias intranodales, atípicas o no atípicas, ¿no? Bueno, exploramos este concepto y para ello nos basamos en el análisis de los electrogramas que recogemos a nivel, estimulando desde el ápex, recogemos electrogramas a nivel de la localización paragisiana clásica y de un catéter localizado en la aurícula derecha alta, es decir, haciéndolo desde una posición estándar de los catéteres que todos utilizamos durante los estudios electrofisiológicos. Se inicia el tren desde el ápex del ventrículo derecho y observamos cuáles son las respuestas de los electrogramas locales a nivel del septo interventricular, localización paragisiana por defecto, y los electrogramas de la aurícula. Y lo que observamos en este caso es que una vez que hemos conseguido adelantar el ventrículo septal a la frecuencia de estimulación, la aurícula permanece a la frecuencia de la taquicardia. 380 milisegundos el ventrículo septal frente a 395 milisegundos la taquicardia supraventricular. No hemos conseguido el encarrilamiento de la taquicardia porque la taquicardia continúa disociada del ritmo ventricular, pero esto es suficiente desde un punto de vista fisiológico para decir que el septo interventricular, el brazo retrógrado de la taquicardia, no está constituido en parte por un elemento que esté localizado a nivel del septo interventricular, es decir, no hay una vía accesoria que participe activamente del brazo retrógrado de la taquicardia. La situación contraria es la que observamos aquí, ¿no? Paciente con una taquicardia supraventricular, empezamos a estimular en el ápex y tan pronto como el ventrículo septal se arrastra desde la frecuencia de la taquicardia a la frecuencia de estimulación, automáticamente nos llevamos la aurícula de la frecuencia de la taquicardia a la frecuencia de estimulación. Es decir, existe una respuesta dicotómica entre un tipo de taquicardias y otras. Es decir, está el septo asociado directamente, los cambios en la frecuencia de activación del septo interventricular están o no asociados inmediatamente a los cambios de frecuencia en la activación de la aurícula. Este es un ejemplo, como pueden imaginarse, un paciente con una taquicardia ortodrómica mediada por una vía septal. Estas dos diapositivas que les acabo de mostrar pues fueron la base con la que empezamos el trabajo y empezamos a recoger los casos. Finalmente analizamos en total 130 casos, 80 y tantas vías septales de diversas localizaciones frente a 53 intranodales atípicas, todas ellas con un VA más corto a nivel del septo, mínimo de 70 milisegundos mayor de 90 milisegundos a nivel de la aurícula derecha alta. Bueno, cuando empezamos a analizar los casos, observamos una respuesta que no había sido predicha. Nos dimos cuenta que en algunos casos lo que ocurría es que existía disociación a nivel de las respuestas que medíamos en el septo interventricular y en la aurícula, pero lo hacían en sentido inverso de lo que habíamos pronosticado. Es decir, estimulábamos y cuando estimulábamos éramos capaces de adelantar la aurícula septal en este caso y también, por supuesto, la de aurícula derecha alta, la frecuencia de estimulación, 270 milisegundos, mientras el ventrículo septal se quedaba a la frecuencia de la taquicardia. Esto fue muy curioso, nos pusimos a pensar sobre ello y observamos que se producía en un tipo de taquicardia muy concretamente, que son las taquicardias ortodrómicas mediadas por vías posteroseptales derechas. ¿Por qué sucede esto? Ya lo veremos posteriormente, pero el caso es que verdaderamente lo que está ocurriendo no se disocia nunca el septo de la aurícula
allí donde está localizada la vía accesoria. Eso es fisiológicamente imposible en una taquicardia mediada por una vía accesoria de localización septal. El problema es que el estándar, la metodología de nuestro trabajo, nos llevaba a medir el septo en localización paragisiana. Con lo cual es posible colarse en la aurícula a través de una vía posteroseptal derecha sin haber llegado con nuestro frente de estimulación a arrastrar el ventrículo perigisiano a nivel del septo. Luego hicimos una serie de maniobras de comprobación y demás que les enseñaré. Bueno, claro, la maniobra necesita interactuar con el brazo retrógrado de la taquicardia, pero no necesita encarrilar la taquicardia. Y este es uno de los hallazgos, quizás de las diapositivas más bonitas que tenemos del trabajo. Estimulamos en taquicardia a 380 milisegundos, arrastramos el ventrículo a 380 milisegundos, nunca llegamos a adelantar la aurícula a la frecuencia de estimulación y de repente la taquicardia se corta. Es decir, hemos interactuado con la taquicardia porque la taquicardia se corta, hemos llegado a una mínima porción de la aurícula, que no puede ser otro sitio que el nodo AV, porque hemos cortado la activación retrógrada del brazo de la taquicardia, y la taquicardia se corta, habiendo demostrado disociación o una respuesta diferencial entre el ventrículo septal y la aurícula. Sin necesidad de encarrilamiento llegamos al diagnóstico de una taquicardia intranodal atípica. Y esta es una respuesta propia de una taquicardia mediada, ortodrómica mediada por una vía posteroseptal derecha, que tampoco pudo encarrilarse porque sistemáticamente se cortaba la taquicardia durante los intentos de encarrilamiento, pero que los trenes de estimulación desde el ápice del ventrículo derecho mostraban la respuesta típica de las taquicardias ortodrómicas mediadas por vías posteroseptales derechas, que era el adelantamiento de la aurícula previo al adelantamiento del ventrículo septal. Una respuesta que resultó 100% específica para el diagnóstico de taquicardia ortodrómica mediada por vías posteroseptales derechas. Ya me queda muy poco. Estas son las explicaciones fisiológicas a por qué sucede lo que sucede, y quizás lo más interesante es fijarse en el comportamiento de las vías posteroseptales derechas. Lo que les decía, si la vía está localizada aquí y nosotros medimos aquí, es lógico porque las distancias son más cortas, tanto en términos lineales, medidos con unos cuantos casos que medimos con el carto, como con respecto al QRS, los electrogramas basales en el septo durante ritmo sinusal, así como los tiempos que tardan los estímulos en llegar desde el punto de estimulación al septo a este nivel y a este nivel de aquí arriba. Con lo cual es lógico pensar que podamos colarnos por aquí a la aurícula antes de haber adelantado el ventrículo septal con nuestro frente de estimulación desde el ápex. Claro, no pretendíamos desbancar a nadie, es imposible desbancar a la estimulación sobre GIS refractario en cuanto a especificidad, ¿vale? Pero sí podíamos quizás aportar algo en cuestiones de sensibilidad o en otras situaciones, ¿no? Es verdad que el GIS refractario es probablemente una de las maniobras más certeras que tenemos, no falla cuando se ve, ¿vale? pero necesita verse GIS, ¿vale? Otra serie de maniobras, como las que tenemos que tratan de medir fusión en el electrocardiograma de superficie y demás, pues también parecía que nuestra maniobra podría aportar cosas, ¿no? Como el hecho de ser mucho más congruente o consistente entre observadores las respuestas observadas a nivel de los electrogramas que a nivel de la morfología del QRS de superficie, que a veces en algunos casos las alteraciones y la fusión en el QRS de superficie pues resulta tan pequeña que puede haber discordancia entre los observadores, ¿no? Nosotros observábamos que funcionaba sin necesidad de GIS y además el estadístico K entre observadores era mayor que a la hora de valorar las respuestas de fusión en el electrocardiograma de superficie. Por lo tanto, como digo, no pretendíamos desbancar a nadie, simplemente aportar una herramienta más dentro del arsenal terapéutico para diagnóstico, para diferenciar este tipo de taquicardias. Y nada, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sí, Julián. Pasáis, por favor, el micrófono, Julián. Vamos mal de tiempo, pero yo creo que una pregunta de Julián... Bueno, además de felicitar a David, la pregunta que te habrá hecho todo el mundo. De esas septales, ¿cuántas tenían conducción decremental? Ninguna porque sistemáticamente las excluimos del trabajo. O sea, uno de los criterios de inclusión de las taquicardias que incluíamos en el trabajo eran taquicardias que hubiéramos excluido que fueran taquicardias auriculares, que tuvieran actividad concéntrica, los criterios de VA y que no fueran decrementales. Es que el diagnóstico realmente difícil es la vía decremental. Con la otra. Claro. Muy bien, pues ¿alguna pregunta más? Pues si acaso pasamos al siguiente. Muchísimas gracias. Nada. Y pasamos a la última presentación, que nos la va a hacer el doctor Jorge García Quintanilla, del trabajo titulado Increased Intraventricular Pressure are as harmful as electrophysiological substrate of heart failure in favoring sustained reentry in the swing heart.
Pues nada, muchas gracias a la organización por invitarnos. Bueno, esto es un trabajo de todo el grupo, entonces en realidad el agradecimiento viene de todos nosotros. No sé si es merecedor de estar aquí o no, pero bueno, ya que estamos, pues vamos a intentar contar un poquito de qué va. Bueno, los motivos que nos hicieron decidirnos un poco por este protocolo es que, como todos saben, la muerte súbita es una causa muy importante en mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y siempre se ha considerado que un factor clave es el remodelado electrofisiológico que tienen estos corazones, ¿no?, enfermos. Pero también hay que tener en cuenta otros factores, como son el aumento de las presiones intraventriculares en estos pacientes o las distorsiones iónicas y los altos niveles de catecolaminas circulantes muchas veces, ¿no? A veces, en el caso de las distorsiones iónicas, por los diuréticos que se utilizan. Y además, el tratamiento con fármacos antiarrítmicos puros no disminuye las tasas de muerte súbita en estos pacientes, y solo los tratamientos crónicos destinados a mejorar las condiciones hemodinámicas y humorales en estos pacientes realmente han demostrado disminuir la muerte súbita. Además, un estudio relativamente reciente en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, el riesgo de taquicardia o de fibrilación ventricular se duplicaba los días que las presiones intraventriculares estaban incrementadas de manera aguda respecto al valor promedio en esos pacientes. Entonces, nuestra hipótesis es que las presiones intraventriculares aumentadas y un medio extracelular acidificado y adrenérgico podrían ser tan dañinos como el propio remodelado electrofisiológico en estos corazones enfermos. Nuestros objetivos fueron cuantificar mediante cartografiado óptico o mapeo óptico y electrocardiograma volumétrico en un modelo experimental porcino las contribuciones individuales y combinadas y sus interacciones al sustrato para la reentrada de estos tres factores que hemos comentado: el remodelado electrofisiológico, las presiones intraventriculares elevadas y la presencia de un medio extracelular acidificado y adrenérgico. Bueno, la metodología que utilizamos fue fundamentalmente el cartografiado óptico. Entonces, se planta el corazón al cerdo, se conecta a un sistema de perfusión Langendorf, se le inyecta una molécula que es sensible al potencial de membrana. Seleccionamos una región para filmar en el ventrículo izquierdo anterior, y cuando esa molécula de tinte que hemos inyectado es excitada con una luz de una determinada longitud de onda, emite a otra longitud de onda diferente. Nosotros podemos capturar esa fluorescencia con unos filtros ópticos y unas cámaras especiales que graban hasta 1000 imágenes por segundo, y una vez procesadas con programas hechos a medida, obtenemos películas como esta, en la que se puede ver la activación eléctrica en el epicardio, en este caso del ventrículo. Bueno, pues aparte indujimos insuficiencia cardíaca en 7 cerdos mediante estimulación ventricular rápida con marcapasos durante unas 4 o 5 semanas, a unos 180 latidos por minuto. Se utilizaron 7 cerdos como controles, ya hemos dicho que se explantaban los corazones y se perfundían en el sistema Langendorf, y evaluamos el efecto de una perfusión normal versus una perfusión acidificada y adrenérgica con bajos niveles de potasio, sodio y magnesio, y con una noradrenalina en una concentración creciente hasta alcanzar una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Para conseguir la alta presión intraventricular utilizamos un balón intracavitario en ventrículo izquierdo que se inflaba hasta conseguir una presión diastólica de unos 20 milímetros de mercurio. Para la inducción de arritmias se utilizaron trenes a 500 y a 300 milisegundos de ciclos, seguidos de un extraestímulo que se ponía 10 milisegundos por encima del periodo refractario efectivo. Aquí tienen ejemplos de diferentes arritmias inducidas. Y entonces a cada arritmia inducida se le asignaba una puntuación: 0 si no se inducía nada, hasta 8 si se inducía directamente una fibrilación ventricular tras el extraestímulo. Aquí pueden ver un vídeo de una película en la que se ha visto un S2, y esos son los primeros latidos o los primeros frentes de onda de la fibrilación ventricular. Bueno, pues quisimos evaluar mecanísticamente qué es lo que pasaba y por qué se inducían unas arritmias u otras con las diferentes combinaciones de factores. Aquí ven una película de un latido S1, de un tren. Entonces, en estas películas, si seleccionamos un píxel, podemos ver un potencial de acción. Ese potencial de acción, tras una serie de procesados matemáticos, se puede detectar el instante de activación, como el punto de máxima pendiente, y haciendo eso para todos los puntos de la película, pues obtenemos unos mapas de activación en los que cada color representa el instante en el que se ha activado cada punto del tejido filmado. Con esa información de activación podemos obtener los vectores de velocidad en cada uno de los puntos del tejido y obtener una velocidad media, que en este caso fue de 49 centímetros por segundo. Bueno, para estudiar la repolarización se utiliza otro procesado matemático diferente, una serie de filtrados, una serie de operaciones que nos permiten detectar con precisión el instante en que se repolariza el punto de tejido analizado.
En este caso, ese punto se repolarizó a los 237 milisegundos del comienzo de la película y haciendo ese mismo procesado para todos los puntos de la película obtenemos mapas de repolarización. En esos mapas de repolarización podemos medir la diferencia entre el punto que primero se repolariza y el último que se repolariza, que es lo que llamamos dispersión de la repolarización, que en ese caso fue de 49 milisegundos. También podemos medir la duración del potencial de acción, lo cual ya una vez calculados el instante de activación y el instante de repolarización es inmediato porque es directamente la resta. O a nivel de mapa, pues sería la diferencia entre el mapa de repolarización y el mapa de activación. Si al mapa de repolarización le restamos el mapa de activación, obtenemos el mapa de duración del potencial de acción, que en este caso tuvo un valor medio de 201 milisegundos. Bueno, calculamos también la longitud de onda de la propagación como el producto de la velocidad de conducción por la duración del potencial de acción. Y bueno, pasamos a los resultados ya. Aquí pueden ver cómo el protocolo de estimulación produjo una dilatación generalizada de las cavidades cardíacas y disminuyó la fracción de eyección en los cerdos en los que se estimuló de 65 al 24% en promedio, con lo cual claramente habíamos conseguido inducir insuficiencia cardíaca. Y aquí pueden ver los resultados de velocidad de conducción. Este es el caso basal, baja presión y con un medio normal. Si aumentamos la presión, disminuye la velocidad de conducción. Este es el caso con el medio acidificado y adrenérgico, en el cual al aumentar la presión también vemos que disminuye la velocidad de conducción. Aquí tienen los resultados numéricos en los que no voy a entrar porque son demasiado complicados para explicar en poco tiempo, pero agregadamente pueden ver que el remodelado electrofisiológico de la insuficiencia cardíaca disminuyó la velocidad de conducción un 34%, las altas presiones intraventriculares en un 17%, pero el medio acidificado y adrenérgico no alcanzó la significación estadística fundamentalmente porque no había reproducibilidad. Unas veces aumentaba la velocidad, otras veces se disminuía y no conseguimos encontrar el porqué. Aquí pueden ver un ejemplo de dispersión de la repolarización en la situación basal, baja presión y medio normal. Al aumentar la presión, aumenta la dispersión de la repolarización y algo similar ocurre también con el medio acidificado y adrenérgico. Y en resumen, podemos ver que la dispersión de la repolarización aumentó con el remodelado electrofisiológico, con las altas presiones, pero de nuevo el medio acidificado y adrenérgico no cambió significativamente esta dispersión de la repolarización, no de manera reproducible al menos. Y los resultados de longitud de onda. Al aumentar la presión en situación basal, disminuye la longitud de onda, como era de esperar. Ocurre algo similar con el medio acidificado y adrenérgico. De nuevo, los resultados globales indican que el remodelado electrofisiológico de la insuficiencia cardíaca disminuye la longitud de onda, favoreciendo la reentrada en torno a un 28% y en un valor similar a las altas presiones, que lo disminuyen en un 33%. De nuevo, el medio acidificado y adrenérgico no alcanzó significación estadística en este aspecto. Aquí ven un ejemplo de comparación entre un corazón normal y un corazón con remodelado, donde pueden ver claramente cómo la velocidad de conducción es mucho más baja en el corazón remodelado, cómo la dispersión de la repolarización es mucho mayor, en este ejemplo concreto está duplicada, y cómo la longitud de onda también está de manera importante disminuida. Aquí tienen los resultados de inducibilidad de arritmias. Esa es la situación basal, baja presión y medio normal. Ese es el medio acidificado y adrenérgico, se induce algo más, pero no mucho más, pero claramente al aumentar la presión intraventricular, la arritmia inducida es muchísimo peor. En los corazones enfermos, en los corazones remodelados, la situación es similar, solo que partimos de una situación basal mucho peor, ¿no? Ya incluso con baja presión tenemos más arritmias, lógicamente, y los resultados globales serían estos. Aquí ven los corazones sanos, corazones remodelados, con altas presiones se disparan las puntuaciones arrítmicas y algo similar ocurre utilizando un medio acidificado y adrenérgico. Esas son las significaciones estadísticas, donde pueden ver que de nuevo el remodelado electrofisiológico y las altas presiones alcanzan significación estadística, pero no así el medio acidificado y adrenérgico. Calculamos unos ratios para evaluar la propensión a la inducción de arritmias sostenidas en estos corazones, que resultaron ser similares y significativos para el remodelado electrofisiológico y también para las altas presiones, y de nuevo no se alcanzó significación estadística con el medio acidificado y adrenérgico. Entonces, en resumen, estos son, como pueden ver aquí, una comparación de los efectos sobre la velocidad de conducción, la dispersión de la repolarización y la longitud de onda del remodelado electrofisiológico de las altas presiones. Pueden ver que son similares, tienen el mismo sentido más o menos, y el medio acidificado y adrenérgico pues no ofreció resultados reproducibles. Así que, para terminar, las conclusiones serían que, aunque completamente diferentes a nivel iónico y molecular, el remodelado electrofisiológico de la insuficiencia cardíaca y los incrementos agudos de la presión intraventricular poseen algunos efectos similares a nivel tisular. Ambos contribuyeron a favorecer el sustrato para la reentrada, disminuyendo la velocidad de conducción y la longitud de onda de la propagación y aumentando la dispersión de la repolarización. Ambos factores, además, incrementaron de forma similar las probabilidades de inducir arritmias ventriculares sostenidas en más de 6 veces,
Y, sin embargo, la perfusión acídica de adrenérgica, que intentaba simular el medio extracelular en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, acortó el potencial de acción e incrementó la heterogeneidad tanto intra como intersujeto de los parámetros medidos, pero no pareció contribuir de manera significativa al sustrato que favorece la reentrada. Estos datos, junto con los obtenidos recientemente en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ponen de manifiesto la contribución potencialmente importante de las presiones intraventriculares aumentadas a la muerte súbita en insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Quería agradecer a mis compañeros en el clínico, a Richard Berrier, que escribió un editorial muy interesante asociado a este artículo, y a las fuentes de financiación del trabajo.